nos las va a brindar Mario Ureña Cuate, también muy conocido por muchos de ustedes. Antes de darle la palabra a Mario, les puedo platicar que es presidente de la firma de consultoría Secure Information Technologies y reconocido especialista en gestión de riesgos, continuidad de negocios, seguridad de la información, resiliencia organizacional y auditoría. Con el British Standard Institution es instructor certificado y vocero para normas relacionadas con gestión integral de riesgos, continuidad del negocio, resiliencia organizacional y ciberseguridad. Ha participado como miembro de los comités CISA, Quality Assurance Team, y el External Advocacy Committee de ISACA Internacional. Participó como miembro del comité de la Conferencia Internacional de ISACA y de la Conferencia Latinoamericana de Seguridad y Administración de Riesgos. Es redactor de preguntas para las certificaciones CISA y CISM y colaborador en el desarrollo del material de estudio para la certificación CISM. Conferencista reconocido en eventos de gestión de riesgos, seguridad de la información, auditoría de TI, gobierno de TI, resiliencia operacional. Participó como jurado para el Premio Nacional de Innovación y Buenas Prácticas en la protección de datos personales del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales aquí de México. Y la ponencia que nos va a brindar Mario en esta ocasión es ciberresiliencia y gobierno corporativo más allá de la tecnología. Pues muchas gracias, Mario. Te dejo con el público. Adelante. Muchas gracias, Rubén. Un placer escucharte. Gracias a toda la comunidad de ISACA por este esfuerzo. Este evento ISACA Iberoamérica es cada vez más impresionante. La verdad es que durante la organización del evento yo me sentía como en una película de Marvel, así como los Avengers, porque de repente recibías una invitación por un lado de algún buen colega y ya te estaba contestando por acá un Roberto Soriano, Roberto Hernández, Miguel Ángel Aranguren, Raúl Rivera, todos grandes y buenos amigos y además grandes colegas que trabajan mucho. Mi reconocimiento para ustedes, todos los voluntarios, especialmente también a ti, Rubén, por apoyarnos con esta dinámica. Y por supuesto al capítulo de Guatemala, que el día de hoy es quien está patrocinando esta pista. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos los asistentes. Definitivamente es un placer estar aquí con ustedes. Me podría quedar escuchando a Jamie por mucho más tiempo. Siempre es un placer escucharlo, así como a todos los colegas. Gracias a quienes se han quedado aquí, sobre todo desde Europa. Ya por allá son las 9 de la noche. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros hasta estas altas horas de la noche. Y gracias a cada uno de los países que nos acompañan. Roberto Hernández decía al inicio del evento que para final de la sesión teníamos que prepararnos con algún distintivo de nuestro país para la fotografía. Yo tengo aquí el mío, a ver quién adivina de dónde soy. A ver si se alcanza a ver esto. Miren, es un poquito de tequila aquí en formato de revólver. Entonces, a ver quién adivina de dónde soy. Yo además traje para ponerlo aquí porque ya extrañamos los eventos en vivo. Ya saben que nos gusta también compartir toda la comunidad iberoamericana. También además de la parte profesional, pues como colegas y amigos, espero que podamos hacerlo pronto. Hay que seguirse cuidando, esta pandemia aún no termina, pero será muy pronto, será muy pronto. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar con esta presentación que tenemos para el día de hoy. Esta presentación está basada en información principalmente basada en experiencia personal, pero al mismo tiempo basada en marcos de referencia internacionales. Quienes me conocen saben que soy un fanático de los estándares de la buena práctica, pero al mismo tiempo soy realista en cuanto al uso de ellos. Algo que tengo siempre como reto es cuando encuentro una nueva práctica, un nuevo estándar, una nueva tendencia, trato de implementarla. Agradezco a mis clientes que a veces conscientemente trabajamos como conejillos de indias en donde implementamos nuevas prácticas. Y no es la excepción la ciberresiliencia. La ciberresiliencia es un tema que, aunque ya lo hemos platicado durante diferentes charlas, durante diferentes años, en realidad creo que ahora, 2021, es el momento en donde quienes nos dedicamos a todos estos temas de gestión de tecnología, gestión de ciberseguridad y áreas complementarias como la gestión de crisis, la continuidad de negocio, la gestión de incidentes, es el momento en donde podemos aprovechar para llevar un paso más en la madurez a nuestras organizaciones. Y les quiero compartir por eso el día de hoy algunas de las experiencias que hemos tenido en la industria en las últimas semanas, los últimos meses, y qué es lo que estamos haciendo. Realmente, si esto les puede dar a ustedes alguna idea de cómo pueden continuar con sus procesos internos o con sus clientes, sería algo maravilloso. Les puedo compartir que tengo mucho trabajo. Afortunadamente,
La pandemia, por un lado, ha tenido muchas dificultades, pero al mismo tiempo nos ha traído beneficios en cuanto a la conectividad, en cuanto a las nuevas formas de ver la vida y la forma de trabajo, la forma de divertirnos. Y todo esto definitivamente está asociado con el tema de ciberresiliencia. También anticiparles que estas conferencias que hemos tenido el día de hoy en la pista 2, creo que embonan muy bien. Se van a dar cuenta ustedes que pareciera que nos pusimos de acuerdo sobre todo lo que nos presentaba Roberto hace un par de horas y ahora Jamie. Creo que lo que yo les voy a presentar complementa de buena forma toda esta información y que espero que les sea de utilidad. Ya se ha hablado mucho acerca de los riesgos, creo que hemos dedicado mucho tiempo a este tema, no voy a dedicar demasiado porque yo recuerdo, y aquí me siento como decía Roberto Hernández, antes las cosas eran diferentes, pero eso ya me hace sentir como abuelito. En realidad, sí, antes las cosas eran diferentes y antes nos costaba trabajo concientizar a las personas. Ustedes recordarán, inclusive en eventos del propio ISACA, nuestra asociación, trabajábamos mucho en la concientización, pero ahora creo que ese paso se ha superado bastante bien y como nos dice aquí en la imagen, antes los riesgos eran más sencillos. Yo escuchaba por la mañana a mi querida amiga y colega Auri Curvelo con todo el tema de deepfakes y todas las tendencias que hay con el uso de la inteligencia artificial, pero ya para aspectos negativos, todo lo que son los ataques as a service, y realmente las cosas han cambiado muchísimo. Los esfuerzos para poder cubrir estos nuevos ciberataques requieren de mayor comunicación, requieren de mayor integración. Me gustó mucho lo que comentaba Jamie hace un momento y coincido totalmente porque es un mensaje que yo les quiero también compartir. Ya rebasamos el paso de tener que protegernos. De hecho, los presupuestos ya no dan para más. En las organizaciones, los proyectos que yo he llevado todo este año, les puedo decir que una de las variables constantes es el cuestionamiento sobre el presupuesto, porque hace 1, 2, 3, 4, 5 años hemos convencido a las organizaciones en invertir en seguridad, pero estamos en un momento en donde la pregunta es, ok, ya invertí, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más vamos a invertir? Y aparte de todo lo que estoy dando mantenimiento en controles, en herramientas, en capacitación, en certificación, ahora vienen nuevos controles, vienen nuevas tecnologías, pareciera como un barril sin fondo. Entonces, definitivamente la ciberresiliencia tiene como uno de sus principales factores esa característica, que hay un momento en que hay que decidir dejar de invertir en lo mismo que hemos invertido siempre. Es necesario tomar decisiones sobre cuándo es suficiente la protección y ahora trabajar más bien en el peor de los casos. Como lo comentaba Jamie, prepararnos para la recepción de un ataque, para lo que muy pocas organizaciones, me atrevo a decir, que en nuestra región han venido realizando, que es la preparación ya para lo que es la recuperación, lo que es la gestión de las crisis, que es en donde en ocasiones esto falla. De hecho, el tema que hemos estado discutiendo mucho en los eventos durante este año, definitivamente es el ransomware, pero también incluso en ese caso hay que concientizar a nuestras organizaciones. Yo he estado discutiendo esta semana con muchas organizaciones cuando me dicen, Mario, mira, ya decidimos que si llegara a ocurrir un ransomware, mejor en vez de invertir más, vamos a preparar una reserva de capital para pagar el posible rescate. Obviamente vamos a disminuir la posibilidad de que nos afecten información crítica, pero si nos llega a pasar, lo que vamos a hacer es pagar el rescate. Pero vienen otros cuestionamientos. ¿Realmente en qué países es legal pagar un rescate? Porque yo creo que aquí todavía hay algunos huecos legales, pero países como México, en donde definitivamente no está permitido relacionarse, hacer negocios, negociar con delincuentes, empieza a generar esta pregunta. O sea, realmente, aunque tú tengas dinero para pagar por un ransomware, ¿deberías pagar por librarte de un ransomware? ¿Es legal eso en tu país? La pregunta sería también si el país está preparado a nivel legislativo, a nivel de jurisprudencia para ese tema. Y esto que he discutido con diferentes clientes estos días, les hace como un sentido distinto y dicen, oye Mario, no lo habíamos pensado. Y es ahí donde viene un tema de gobierno corporativo, porque inclusive tal vez a nivel técnico esa salida suena muy fácil. Y si tuviéramos dinero decimos, ok, pagamos el rescate y ya. Pero en realidad no es un tema que sea de carácter técnico, es un tema de gobierno. ¿Cuál es el posible riesgo hacia la reputación de la organización, un posible incumplimiento legal o regulatorio? Y también, pues, las consecuencias a nivel ya de negocio a mediano y largo plazo por llevar a cabo una situación como esa. Como decimos en México también, no hagas cosas malas que parezcan buenas.
Nos hemos dado cuenta también que los conceptos actuales, sobre todo la ciberresiliencia, todavía queda pendiente de entenderlo precisamente y cuáles son sus diferencias con otras áreas. Por ejemplo, aquí lo que les muestro en pantalla es un extracto del ISO 27032. Se ha mencionado el día de hoy también. Es un estándar que para cómo se mueve el mundo, me atrevo a decir que ya es antiguo, ya tiene algunos años, pero sigue siendo una referencia válida. Está en proceso de cambios, se está revisando este estándar, pero me gusta utilizarlo como referencia porque me parece que esta parte de identificar cómo se comportan estos conceptos que tenemos en pantalla lo hace bastante bien. Por ejemplo, hace 3 años venía mucho la pregunta en las conferencias de cuál es la diferencia entre ciberseguridad y seguridad de la información, cuál contiene a cuál. Creo que al día de hoy ya estamos bastante de acuerdo en que la ciberseguridad es parte de la seguridad de la información, pero aquí también quiero comentarles y que tengan mucho cuidado con el tema de las traducciones. Por ejemplo, esta traducción que estoy utilizando en esta diapositiva viene de una norma de origen chileno, que me gusta mucho usar normas chilenas también, porque además que trabajo mucho en Chile, son de los primeros en traducir algunos de estos documentos. Pero vean cómo ustedes, por ejemplo, aquí, en el caso de Chile, cybersecurity se traduce como ciberprotección y realmente ciberseguridad sería una traducción de lo que es cyber safety. Entonces, todavía sigue el pendiente de ponernos de acuerdo. Tenemos diferentes tópicos que tenemos que tener muy claro cuáles son sus alcances. Y bueno, en algunos países entonces a cybersecurity le llamamos ciberseguridad y en otros países le llamamos ciberprotección. En este caso, en esta diapositiva, cuando ustedes ven ahí en el centro ciberprotección, nos referimos realmente a lo que es el cybersecurity. Existen diferentes definiciones, no quiero aburrirlos, por supuesto, leyendo diapositivas, pero vale la pena ver cómo hemos avanzado. Como comentaba esto de antes no era así, justamente creo que ha habido muchos cambios este año. La definición que teníamos de cybersecurity, ciberprotección en esta norma chilena, era la conservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en el ciberespacio. Se pueden dar cuenta que en esa definición lo que estábamos trabajando era llevar el concepto de seguridad de la información a un terreno muy particular que es el ciberespacio. Y por supuesto, por ahí hay definiciones específicas de qué es el ciberespacio. Sin embargo, algo que me gusta y que les quiero recomendar, me parece que el día de hoy no se ha discutido al respecto, es la nueva serie de estándares que están surgiendo en ISO, en la serie 27100. Mientras en esta versión antigua del 2012, la definición es pasar seguridad al ciberespacio, y por eso aquí hablábamos de confidencialidad, integridad, disponibilidad, con el único cambio que es llevarlo a Internet. Eso es realmente lo que teníamos como definición. La nueva definición que a mí me gusta mucho y que les quiero compartir el día de hoy es esta que nos da el ISO 27100 en la versión 2020. Es recientemente publicada. Lo que dice es que el cybersecurity, ciberprotección o ciberseguridad, dependiendo cómo ustedes manejan el concepto en español, nos dice que es la protección de las personas, la sociedad, las organizaciones y las naciones de los ciberriesgos. Vean cómo este concepto es ahora mucho más amplio. Y lo que les quiero compartir es que, por lo menos en nuestra organización y yo personalmente, este es el concepto que estoy trabajando en la actualidad. Ya no es tanto como implementar controles para llevar a cabo la seguridad hacia el Internet, sino que es realmente un cambio de visión. Es realmente cómo protegemos a la sociedad acerca de estos ciberriesgos. Ya mi buen amigo Jamie anticipaba sobre las consecuencias físicas, las consecuencias de salud que puede tener un ataque hacia las personas, como en el caso de la indisponibilidad de los registros médicos. Y eso es lo que se está trabajando. Por ejemplo, la afectación a través de un ciberataque de la infraestructura crítica. Aquí en México tuve oportunidad de participar en un evento con la embajada norteamericana, el Homeland Security, y hablábamos justamente de la protección de infraestructura crítica y cómo esto va más allá realmente de lo que es lo que conocemos como la protección de la tecnología de información y lo que hemos venido trabajando como seguridad de la información. Realmente ahora requerimos especialistas nuevos, con nuevos conocimientos y que tengan una visión distinta, más hacia lo que es la protección del gobierno, de la sociedad y de las organizaciones desde un punto de vista de carácter gobierno corporativo. Esto ya es una propuesta que yo he trabajado durante los últimos años. ¿Cómo vemos la ciberresiliencia organizacional? Es realmente un nivel de madurez mayor.
ya se ha comentado también el día de hoy, realmente es dar el siguiente paso. Hay algunas organizaciones que ya han hecho suficiente en temas de seguridad de la información, tal vez hasta tienen un certificado, por ejemplo, ISO 27001, han venido trabajando con el Cybersecurity Framework, todo el mundo en la organización está certificado, hay controles de todo tipo, te puedes encontrar todas las herramientas. Y cuando viene la pregunta, ¿y qué sigue? Bueno, lo que sigue con lo que conocemos hasta ahora, en un primer paso, es la ciberresiliencia. La ciberresiliencia que tiene controles complementarios. Jamie lo comentaba también hace un momento y quisiera resaltarlo. Por ejemplo, los controles disuasivos. Efectivamente, los modelos como el Cybersecurity Framework del NIST, el propio COVID, con su COVID for Information Security, o el ISO 27001, no habla de ese tipo de controles disuasivos, controles complementarios. Y también ha habido una limitante con respecto a los temas de continuidad de negocio, recuperación de desastres. Yo el día de hoy todavía, antes de iniciar la charla con ustedes, me atreví a hacer una búsqueda en el portal de ISACA para ver qué tanta información novedosa había con temas de continuidad de negocio y recuperación de desastres. Y creo que sigue faltando mucho trabajo en ese tema. Sigue faltando mucho trabajo en la protección de la tecnología de información una vez que todo lo demás falló. Y yo me acuerdo, ahora que Rubén hacía favor de leer un poco mi reseña, a mí me tocó participar hace ya algunos años con nuestra querida amiga Elia Fernández en el capítulo de continuidad de negocio, recuperación de desastres para la certificación CISM. Tuve el privilegio de escribir ese capítulo en los primeros años de la certificación. Y me acuerdo que me encargaron ese capítulo porque en ISACA a nivel internacional realmente no había mucha gente que estuviera hablando de estos temas. Por supuesto, para mí era un orgullo, pero creo que de esa época a la fecha nos falta avanzar todavía bastante en temas de recuperación de la tecnología. Por ejemplo, existe el estándar ISO 27031, que es el estándar para la recuperación de la tecnología, y se acuña un concepto, un acrónimo que es el IRBC, que se refiere a Information Technology and Communication Readiness for Business Continuity. El IRBC, si ustedes hacen una búsqueda en ISACA, les va a arrojar que no hay ningún resultado. Entonces, sigo pensando que en ISACA deberíamos, y aquí sería una recomendación, algún colega que nos escucha el día de hoy que quiera participar en una iniciativa de este tipo, creo que hay mucho que trabajar para mejorar los temas de recuperación de la tecnología, pero ya con el propósito de asegurar la continuidad de negocio. Es el paso intermedio para la continuidad de negocio. Entonces, a mí se me ocurre en estos días organizar algún grupo aquí con colegas de ISACA para trabajar un poco más al respecto, porque hacia allá va la ciberresiliencia. Más allá de los controles que utilizamos para proteger, para disminuir la posibilidad, tenemos que trabajar ahora en lo que es la respuesta, la gestión de la crisis y la recuperación ante desastres. La definición de ciberresiliencia ya se ha compartido el día de hoy. Yo quisiera rescatar algunas palabras clave. Finalmente, la ciberresiliencia es una capacidad, pero las palabras clave son anticipar, resistir, recuperarse y adaptarse. Esas son las 4 etapas que podríamos utilizar en un modelo de resiliencia, de ciberresiliencia organizacional. Y quisiera hacer esta comparativa. Aquí vemos en la parte superior lo que es la ciberseguridad desde el punto de vista del Cybersecurity Framework. Ahí se manejan 5 etapas en el ciclo de la ciberseguridad, que además en la actualidad han sido adoptados por la serie 27100 de ISO. Es decir, si ustedes han venido utilizando con este Cybersecurity Framework en los últimos años, la gran ventaja es que las nuevas versiones de los estándares ISO ya hacen referencia a estas etapas y al propio modelo del NIST, por lo cual creo que hemos hecho bastante buen trabajo adoptando estas prácticas. Entonces, mientras la ciberseguridad se enfoca a identificar, proteger, detectar, responder, recuperar, la ciberresiliencia se enfoca en anticipar, resistir, recuperar y adaptar. Pero quisiera resaltar 2 elementos de esta fórmula y que coincido aquí con colegas como lo que mencionaba Jamie hace un momento, en que hace falta trabajar mucho aquí. Y es lo que yo he estado trabajando en los últimos meses en proyectos con diferentes organizaciones. Ok, ya demos por hecho que vamos a ser atacados. ¿Cómo vamos a resistir? ¿Sí? Tenemos realmente una buena estructura de gestión de incidentes. Tenemos un buen protocolo para el escalamiento, para la identificación del nivel de incidente que tenemos.
Yo les puedo decir que con la experiencia en auditoría, la gestión de incidentes es un tópico en donde las organizaciones siguen saliendo muy mal preparadas en cuanto a la falta de capacidades, la falta de estructura, la falta de políticas de gestión de incidentes. Entonces creo que aquí tenemos un riesgo bastante importante en el que tenemos que trabajar. Y la parte que no se menciona en ningún lado, y aquí quiero complementar esto que se ha visto el día de hoy, así como Jamie decía, faltan controles, falta, por ejemplo, esta parte disuasiva que coincido. Yo les digo, faltan los controles de adaptación. Y, por ejemplo, ya en las técnicas de ciberresiliencia, también es muy importante la autoadaptación o los protocolos para adaptación de la infraestructura. Coincido que se requieren arquitecturas de tecnología de información, tal vez retomar lo que hacíamos hace algunos años, para poder conocer cuál es la infraestructura con la que contamos, pero en caso de recibir ataques o recibir algún incidente disruptivo, podamos adaptarlo rápidamente. Y como ustedes saben, hay herramientas en la industria actualmente, sobre todo a nivel de telecomunicaciones, que cuando reciben estos intentos de ataque y son detectados a través de una configuración, ahora ya basada en inteligencia artificial también, permite autoconfigurarse o autorreconfigurarse, lo que permite esta adaptabilidad. Entonces, muchos de los modelos de seguridad que hemos venido utilizando realmente no le dan mucho énfasis a la adaptabilidad. Y eso es uno de los grandes diferenciadores que tenemos que implementar cuando hablamos de ciberresiliencia. También compartirles, como ustedes saben, siempre andamos trabajando, mapeando estándares y modelos y prácticas. Eso lo hacemos hasta como hobby, yo creo. Pero aquí les quiero compartir algo que se me hace muy curioso, pero que es parte de esto que les comento de la falta de algunos controles en modelos que estamos utilizando para ciberseguridad y seguridad de la información. Quiero utilizar 3 ejemplos. En el primer caso, que es la parte de arriba, el que tiene colores, estoy identificando lo que es el Cybersecurity Framework del NIST. Todos lo hemos utilizado, creo que al día de hoy es muy popular, y las etapas que corresponden. En la parte central estoy utilizando ISO 27002, pero saben que estoy utilizando la versión draft. Este estándar, la nueva versión se va a publicar este año, 2021. Yo revisé el estatus hace un momento y estamos, por supuesto, ya listos para la publicación del draft, el final draft de 27002, por lo cual antes de Navidad vamos a recibir esta nueva actualización. Y una cosa importante que quiero que ustedes vean aquí en la pantalla es que el nuevo mapeo que hace la 27002 utiliza las mismas etapas que utiliza el Cybersecurity Framework: identificar, proteger, detectar, responder, recuperar, que además son las mismas que se utilizan en toda la nueva serie 27100, incluyendo el ISO 27103, que es para el establecimiento de marcos de referencia de ciberseguridad. Entonces, por ahí estamos en un excelente camino. Y yo creo que también los documentos que tenemos en ISACA y que también se actualizan constantemente, han venido haciendo un buen trabajo mapeando estas etapas con las diferentes prácticas que tenemos a través de COVID y COVID for Information Security. El que sí es distinto es el NIST en la publicación especial 160 que tenemos en la parte inferior de la pantalla, que ya está específicamente orientado a la ciberresiliencia. Aquí tenemos las 4 etapas que he mencionado anteriormente, pero vean ustedes cómo en la parte de adaptar no podemos realmente hacer un mapeo con ninguno de los 2 anteriores, porque en realidad es algo que en la actualidad no se está utilizando como parte de los modelos que estamos implementando. Y una cosa que me parece interesante compartirles, por supuesto, el Cybersecurity Framework está basado en categorías y subcategorías. El 27002 está basado en controles, así como la contraparte 27001. Y el NIST 160 está basado en objetivos. Entonces me di a la labor de hacer un pequeño mapeo y podemos encontrar aquí, en el caso, por ejemplo, del Cybersecurity Framework, cuántas subcategorías están relacionadas con cada una de las etapas del modelo. Por ejemplo, tenemos 29 subcategorías orientadas a identificar riesgos de ciberseguridad, 39 para proteger, 18 para detectar, etc. Se dan cuenta claramente aquí que el principal objetivo del Cybersecurity Framework es proteger, es la implementación de controles, y por eso tenemos un mapeo tan directo con el NIST, la publicación 53, y con los controles CIS. Y está orientado a control. El 27002, el nombre lo dice, es control. Y ven cómo está identificada la cantidad de controles. Si ustedes hacen la suma, porque ya los conozco, que son también muy cuidadosos con las estadísticas,
Pensarán, oye Mario, no suman 114. Sabemos que en la versión 27002 actual son 114, pero recuerden que aquí es la versión draft, la nueva versión. Entonces no les va a dar la suma de 114, deben ser 108 si no me equivoco. Pero vean ustedes también aquí cómo en la nueva forma de identificar los controles en 27002 tenemos hasta 70 controles para proteger. Y esto hace mucho sentido con lo que se ha mencionado el día de hoy. La mayoría de los esfuerzos están orientados a esta protección. Están orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia de un riesgo. Y es ahí donde yo quiero unirme a lo que se ha comentado anteriormente para decirles que si ustedes no lo habían percibido de esta manera, probablemente ya es suficiente protección. Tal vez ya hemos trabajado mucho en la protección. Necesitamos empezar a trabajar ya en otras cosas que nos permitan protegernos y reducir los impactos al negocio, porque ya hemos trabajado muchísimo en las protecciones. Y entonces vean ustedes cómo el caso del NIST, que tiene unos cuantos objetivos, la mayoría de los objetivos están en el ámbito de la recuperación. Son 7 objetivos en recuperación y tiene 4 objetivos específicos para adaptación. Estos objetivos están mapeados con técnicas de ciberresiliencia, algunas de ellas ya mencionadas como la disuasión, como por ejemplo el engaño, el monitoreo dinámico, la concientización situacional. Todos estos nuevas áreas de trabajo, nuevos controles, técnicas que estamos implementando en las organizaciones. Y entonces les comparto esta gráfica que ya hace algún tiempo yo tenía pendiente realizar y dije, la voy a hacer ahora para el evento iberoamericano. Esta misma información graficada nos da una muestra gráfica de lo que comentamos. Vean, por ejemplo, aquí en la línea anaranjada corresponde al ISO 27002. El ISO 27002 está principalmente orientado a proteger. Tenemos casi un 60% del contenido de 27002 orientado a proteger. Y vean ustedes para el ámbito de recuperar. Recuperar no llega al 5%, ¿sí? Lo mismo pasa con el Cybersecurity Framework, que es la línea azul. También la parte más alta está en la parte de protección y cuando vamos yendo hacia responder y recuperar, está totalmente bajo. Pero entonces, aquí viene la importancia de la ciberresiliencia. La ciberresiliencia podemos ver que empieza muy bajo en la parte de identificación, objetivos de identificación. En la ciberresiliencia damos por hecho que ya alguien está gestionando riesgos y lo que hacemos es más bien trabajar desde lo que es el monitoreo de los eventos que nos permite responder. Por eso es que el mayor énfasis en la ciberresiliencia será responder y recuperar. Y también pues es el único de los modelos que hemos comentado que nos habla de adaptar. Esto nos lleva a un concepto adicional y es aquí donde la cosa se pone muy interesante, porque si hablamos de ciberresiliencia organizacional, la pregunta que nos hacen los clientes siempre es, ok Mario, ya me convenciste, y ahora ¿quién es el responsable? Y bueno, te enfrentas a la pregunta de toda la vida, porque ya tienes en la actualidad a encargados de tecnología, tienes encargados de seguridad de la información, tienes áreas de ciberseguridad, y tengo casos de empresas que además de esas 3, tienen áreas de cyber safety para la parte de personal. Muy particularmente Chile. En Chile me he encontrado que hay un crecimiento en la separación de las áreas de lo que conocemos normalmente como recursos humanos. Se crea como el área de capital humano y se crea el área de personal. Y casualmente el área de personal está empezando a tomar en diversas organizaciones la función de cyber safety. Entonces, ya no queda en principio tan claro quién va a ser responsable de todo esto. Muy probablemente será una figura distinta, porque el encargado de ciberresiliencia está en un nivel más cercano al gobierno corporativo y tiene otro tipo de responsabilidades que tienen que cubrir para trabajar con otras capacidades, como es la gestión de incidentes, la gestión de crisis, la continuidad de negocio y la resiliencia organizacional. Por eso es que en esta versión de la diapositiva incluimos la resiliencia organizacional. Pero no se queda ahí. De hecho, la resiliencia organizacional a nivel de marcos de referencia está documentada en el ISO 22316 y en el estándar británico 65000. Y ya hemos superado de alguna manera la definición de lo que es la resiliencia organizacional. Pero nos queda entonces un siguiente nivel, que también para ciertos países es una realidad, que son las ciudades resilientes e inteligentes. Existen en la actualidad ya estándares en la serie ISO que están orientados a indicadores de desempeño, controles, procesos para lograr tener ciudades resilientes e inteligentes. Y otra cosa muy importante que recomiendo que ustedes tengan en cuenta es que los modelos actuales, los estándares, están orientados a cubrir también con las metas de Naciones Unidas.
Y ustedes van a encontrar, por ejemplo, si entran a la página de ISO y buscan cualquier estándar, les va a poner una referencia sobre cuáles son las metas que cubre ese estándar en particular. Son metas como sustentabilidad, reducción de la pobreza, resiliencia ciudadana, etcétera. Hay diversas metas que se han definido por Naciones Unidas. Entonces, el trabajo que estamos haciendo nosotros en seguridad de la información, ciberseguridad, ciberresiliencia, tiene un fin último por la definición que vimos en la sociedad, que es a quién le estamos realmente dando servicio, quién es el ciudadano final que está beneficiándose del trabajo que estamos haciendo. Entonces, les recomiendo que ahora que estén ustedes trabajando cada vez más en sus estrategias de ciberresiliencia, tomen en cuenta este nuevo modelo que es realmente orientado más allá a la provisión de productos y servicios, más allá a la protección de la infraestructura, es hacia el beneficio a la sociedad. ¿Y cuáles son los retos que encontramos en las organizaciones para ser ciberresilientes? Muchas veces, y esa es parte de las discusiones con muchas organizaciones que tengo constantemente, es que desconocen el tipo de valor que representan sus inversiones digitales. ¿Se acuerdan ustedes que en los últimos 2, 3 años estuvimos hablando de transformación digital en todos los eventos? Nos cansamos de hablar de transformación digital. Yo di N cantidad de pláticas al respecto y charlas muy buenas, pero de alguna manera llegamos a un punto en donde la transformación digital ya es una realidad. Ya el Internet de las cosas se discutió que es una realidad, la robótica, la cibernética, hay muchas cosas que han ido convirtiéndose en realidad. Pero muchas veces la organización lo ha hecho de una manera tan acelerada que no se ha detenido a evaluar cuál es el verdadero valor de su inversión digital y si realmente está obteniendo el valor que esperaba. Aquí es donde yo extraño un documento que tal vez ustedes se acuerdan, que es el VAL-IT, que publicó ISACA hace algún tiempo, si no me equivoco fue en paralelo a la versión COVID-4. Yo sé que los elementos de VAL-IT están incluidos en las nuevas versiones de COVID, pero era muy interesante ver un modelo como ese que claramente estaba orientado a gestionar el valor que tiene la tecnología para la organización y con dos riesgos, el riesgo de no lograr los objetivos y el riesgo de lograrlos. Recuerden que en este caso estoy refiriéndome al riesgo tanto como positivo como negativo. Entonces, eso es algo que en el gobierno corporativo, cada organización tiene que tener muy claro cuál es el valor digital que tiene sus inversiones, cuál es la dependencia que tiene hacia el negocio y la recomendación es hacia heredar algunos elementos de la continuidad de negocio. Por ejemplo, yo me la he pasado haciendo últimamente muchos análisis de impacto al negocio, el famoso BIA, porque tenemos que determinar realmente cuáles son los aspectos críticos de operación de la organización. Y solamente a través de un análisis de esa naturaleza podemos realmente reducir el ámbito de protección, porque puede haber otras áreas de la organización que no sean tan críticas. Y empezamos a tener, sobre todo en industrias como energía, salud, manufactura, en donde nuevamente se están empezando a separar las redes administrativas de las redes operativas. Y esto es porque empieza a surgir nuevamente la concientización en temas de protección de infraestructura crítica. Y hace mucho sentido, porque también en ciberresiliencia una de las técnicas esperadas es la diversificación. Entonces, si tú separas redes administrativas de redes operativas, tú vas a poder diversificar. Por un lado vas a tener todos los sistemas típico, bueno, no vamos a decir marcas, pero ustedes saben cuáles son todos los sistemas administrativos. Y por el otro lado vas a tener también PLCs, vas a tener SCADA y todo este ámbito operativo que también al día de hoy ha crecido mucho. Hay cada vez mayor énfasis en la seguridad en la parte operativa. Entonces, es muy importante que las organizaciones lo conozcan y es uno de los riesgos que tenemos en la organización cuando no se reconoce ese valor. No contar con capacidades de preparación, prevención, respuesta. Esto es un reto también para las organizaciones. Y también a nivel de países. Hay países en donde aún hay una falta de competencia. En todos los países faltan competencias en cuanto a personas que se dediquen a estos temas, pero hay países en donde es mucho más marcada la falta de profesionales que se estén dedicando a estos temas. Lo cual para quienes nos dedicamos a consultoría, pues es un gran beneficio. Pero yo estoy más preocupado en realidad por el hecho de que tengamos más profesionales que puedan dedicarse a estos temas. Una falta de entendimiento y seguimiento de los cambios del contexto en el ciberespacio, realmente todavía no entender de qué trata el ciberespacio y las consecuencias que puede tener un ciberataque, una filtración de datos. La indisponibilidad de recursos adecuados, como lo comentábamos, incluyendo no solo los recursos humanos, sino también los recursos financieros, así como la información y la propia disponibilidad de la tecnología. Para que los sistemas se puedan considerar como ciberresilientes,
Hay una analogía que a mí me gusta mucho que viene en el NIST 160. No les voy a aburrir leyendo todo este texto, pero lo quiero dejar ahí para que ustedes lo puedan leer posteriormente. Nos dice que se comporta más como el cuerpo humano. O sea, realmente el cuerpo humano sufre muchos ataques, puede ser desde un accidente, un virus, una bacteria, y el cuerpo humano está preparado para protegerse. Hay algunos de estos ataques biológicos que pueden tener consecuencias graves que pueden llevarnos a perder la vida, pero el sistema trata de protegerse. Lo que estamos haciendo ahora con la ciberresiliencia es buscar también sistemas de autoprotección, es buscar sistemas de autocontrol, de auto evolución, de autoadaptación. Eso es lo que realmente busca la ciberresiliencia a diferencia de otros conceptos. Y como en el cuerpo humano, cuando nosotros estamos teniendo en riesgo nuestra vida, lo que buscamos es proteger lo más crítico. Y siempre hago la pregunta, por ejemplo, si tú estuvieras en una situación tal vez de un desastre natural, físicamente estás comprometido, ¿qué parte del cuerpo estarías dispuesto a sacrificar? ¿Cuál sería la primera parte del cuerpo que sacrificarías? ¿Un dedo, una mano, un pie, una pierna? Obviamente son discusiones que a veces no queremos tener porque hablan de cosas feas, pero eso es lo que hay que discutir. En una organización, ¿cuál es el equivalente a ese dedo, a la mano? Por ejemplo, en la mano, ¿cuál es el dedo que preferirías perder primero? ¿Cuál es el que menos utilizas? Entonces, en las organizaciones, desde el punto de vista de ciberresiliencia, funciona algo similar. Tenemos que pensar cuáles son los sistemas más críticos a través de estos análisis, pero también cuáles son las partes que podemos sacrificar. Lo mencionaba Jamie hace un momento y quiero retomarlo porque me pareció muy importante. ¿Cómo entretenemos al atacante antes de que nos cause un daño mayor? ¿Sí? ¿Cómo podemos lanzarle un sistema, abrirle un sistema para que se entretenga ahí mientras realmente estamos cerrando el resto de los sistemas críticos? De eso trata la ciberresiliencia y es mucho más dinámica de lo que hemos venido haciendo en temas de seguridad. ¿Y cuáles son las características entonces de una organización ciberresiliente? Esta asume que el adversario va a comprometer los sistemas. No es como que tengamos la posibilidad. Ya damos por hecho que nos van a atacar. Esa es la única forma en la que nos podemos preparar ante la ciberresiliencia. Además de que se puedan comprometer los sistemas, puede ser vulnerada nuestra organización. Y también recuerden un tema importante. Cuando el adversario, el atacante, logra vulnerar el sistema, va a buscar mantener una presencia en él mismo. Y se los digo con experiencia. Cuando encontramos a través de pruebas, a través de análisis forense digital, a través de peritaje, una organización que ha sido atacada, siempre nos encontramos que hay rastros de que el atacante estuvo ahí recientemente. Es realmente algo muy común que el atacante quiere estar ahí por si se ofrece. Entonces, debemos tomar en cuenta eso. Hay casos de empresas que se dan cuenta que han sufrido un ataque, pero que el ataque ocurrió hace un año y que desde hace un año han tenido presencia de un intruso dentro de sus sistemas. Por lo cual, pues tenemos que mantener una forma de pensamiento distinto. Enfocar los esfuerzos de ciberresiliencia en la misión y funciones del negocio, no solo en aspectos técnicos. Y aquí yo siempre le recomiendo a colegas que son más técnicos que sean muy cuidadosos, pero también le tengo que decir a la alta gerencia que tenga cuidado con el personal técnico. Quienes hacemos también funciones de auditoría sabemos que parte de los riesgos están en el propio personal de tecnología. A lo largo de mi vida profesional yo he encontrado sabotajes provocados por personal interno, específicamente de TI. También sabemos que hay usuarios inconformes con la organización. Entonces también podría ser que estuviéramos durmiendo con el enemigo y debemos ser muy cuidadosos. En la ciberresiliencia, cuando sufrimos un ataque, es posible que nuestro personal de tecnología lo tome como una afrenta personal y trate de ganarle al atacante. ¿Ustedes saben cómo funciona eso? Quiero ganarle para demostrarle que soy mejor que el atacante. Aquí hay que hacer una pausa y decirle a nuestro especialista técnico, espérame, eso no es tu función. O sea, tu función con nuestra organización no es que demuestres que eres mejor que el atacante. Tu función es proteger la función crítica. Entonces, lo que tenemos que buscar es también concientizar a los colegas técnicos, más técnicos, respecto a que esto no es un concurso. Realmente se trata de proteger y llega un momento en el que tienes que asumir protocolos y no buscar una competencia contra el atacante. Se los comento también por experiencia porque hemos tenido casos en donde el ataque podría haber sido menor, de menor impacto, simplemente si el equipo de tecnología hubiera aplicado protocolos de ciberresiliencia en lugar de pelear contra el atacante.
Y eso es algo que ocurre constantemente, desafortunadamente. Y también la ciberresiliencia se enfoca en los efectos de las amenazas persistentes avanzadas. Tenemos que hacer el análisis para identificar si tenemos alguna amenaza dirigida hacia nosotros. En estos casos yo, por ejemplo, recomiendo mucho el uso de Mitre, esta base de datos que nos da información sobre los grupos que hay en el mundo que están causando ciberataques, y hacer un análisis sobre si nosotros podríamos ser sujetos de estudio y de ataque de estos grupos. La ciberresiliencia convive con la resiliencia corporativa. Por eso es de que no necesariamente es un tema de evolución de la ciberseguridad únicamente. Podríamos tener ciberresiliencia con una carga mayor hacia el negocio más que a la seguridad de la información. Lo que les quería compartir aquí es cómo se están creando nuevas funciones. Esto es algo todavía muy nuevo, me atrevo a decir, pero viene en el futuro. Podrán decir en el futuro, la primera vez que lo escuché fue con Mario. Y es que esto, el Chief Resilience Officer se está empezando a crear. Ya es una figura que no solamente ve seguridad de la información, ya no es solamente el encargado de gestión de riesgos corporativos. Es una figura que tiene un alcance mayor. Vean ustedes aquí en la diapositiva todos los temas que están involucrados en la resiliencia organizacional. Empezamos, si vemos como una ruta de trabajo, el primer punto es el gobierno corporativo. Y a partir del gobierno corporativo vamos entrando a diferentes temas que pueden afectar a la organización, como lo es incluso la calidad, la cadena de suministro, la salud y seguridad ocupacional, la gestión ambiental, la seguridad de la información, por supuesto, que hemos comentado. Y cada una de estas áreas, saben que yo me di cuenta que después de tantos años de obtener una certificación X, certificación Y, hacer un proyecto Z, en realidad me he venido formando junto con otros colegas de la industria, algunos de ustedes, por supuesto, también, en este tema. O sea, resulta que por naturaleza somos los oficiales de resiliencia organizacional. Lo que pasa ahora es que hay que ponerle orden a esa función y tenemos que empezar a establecer también a nivel universitario, a nivel de preparación, cuáles son las funciones que debe tener estos nuevos especialistas. Bien. Existe un estándar para la ciberresiliencia y el gobierno corporativo. También es una publicación del año 2018. Desde un poco antes de esa época lo hemos venido hablando. Gracias al trabajo que hago con BSI lo conozco. Y yo les recomiendo que lo tomen en cuenta porque, como ustedes saben, muchos documentos de BSI terminan convirtiéndose en estándares ISO. El caso más particular es el BS 7799, que se convirtió en ISO 27001. Ese ISO 27001 nació de un estándar británico. Muchos estándares ISO que tenemos en la actualidad, incluyendo calidad ambiental, inclusive ciberseguridad, el que se mencionaba, ISO 27032, provienen de un estándar británico. Entonces, este es el estándar que yo les recomiendo para que continúen con el tema del gobierno corporativo. Aprovecho para avisarle a mi estimado Rubén que tengo el tiempo controlado, que no se preocupe, porque él ya sabe que a veces me extiendo. Pues voy bien, sé que tengo solo algunos minutos. ¿Cuáles son los elementos que propone este estándar británico? Bueno, primero, como les mencionaba, tener muy claro cuáles son los beneficios de la inversión digital para la organización. Y ven que esto no tiene nada que ver con el aspecto técnico. A diferencia de sistemas de gestión como ISO 27001, donde todo surge a partir de una política de seguridad de la información que tiene componentes técnicos, en realidad la ciberresiliencia parte del negocio. ¿Cuáles son los beneficios esperados por nuestro negocio respecto a las inversiones de ciberseguridad, de tecnología y particularmente en el ciberespacio? La implementación del gobierno corporativo específico para la ciberresiliencia. No olvidemos la función del aseguramiento. Tenemos que involucrar a la Contraloría, a la Auditoría Interna, al área de cumplimiento. Por eso es que también se publicó recientemente el ISO 37101, si no me equivoco, espero no estarme equivocando con el número, que es el estándar para el cumplimiento organizacional, es un sistema de gestión, así como el 37001, que es el estándar para antisoborno. Hay un mayor desarrollo por parte de ISO para elementos de gobierno corporativo que podemos aprovechar para implementar modelos de ciberresiliencia organizacional. Vamos a tener que continuar trabajando con gestión de riesgos. No me voy a detener mucho aquí, son temas que hemos ya platicado anteriormente. La colaboración con otras organizaciones, con empresas del sector, de la industria donde estamos trabajando, la transformación del negocio, y sí me refiero también a la transformación digital, como un proceso continuo de mejora y de adaptación que se aprovecha justamente de este elemento de adaptabilidad y agilidad. Necesitamos adoptar nuevas metodologías. Ya sabemos que hay
agilidad en gestión de proyectos, en gestión de riesgos, en auditoría. Ahora muchas organizaciones hacen todo ágil, pues la ciberseguridad también tiene que adoptar esos modelos. El monitoreo y la inteligencia de negocio, la respuesta y planificación que tiene que ser reforzada, y todo soportado por una cultura organizacional. En cualquier ocasión que platiquemos de cuáles son los principales controles de seguridad, ciberseguridad, sabemos que la concientización, el entrenamiento, la cultura son parte esencial. Entonces, esta no es la excepción, es una base para que pueda funcionar la ciberresiliencia. Y elementos también como el liderazgo, el lograr la confianza y la transparencia a través del intercambio de información, la toma de decisiones a través de estructuras formales con protocolos para que no tengamos que llegar al momento del incidente y empecemos a pensar qué vamos a hacer. Tenemos que llegar al incidente, si no con planes perfectamente detallados, sí con estructuras y con personas preparadas para una toma de decisiones ágil. Eso es lo que se esperaría. Y también considerar los aspectos regulatorios como parte de estos mecanismos de protección. Y bueno, aquí les voy a dejar una lista, ya para ir finalizando, de cuáles son las características de las organizaciones ciberresilientes. Son bastantes. No quise leer el día de hoy, por supuesto, porque no terminaríamos. Hay una buena cantidad de recomendaciones, pero también les quiero compartir que preparé para ustedes acá más adelante. En esta liga ustedes pueden encontrar una pequeña hoja de Excel que preparamos para ustedes, en donde pueden encontrar 34 indicadores para hacer una autoevaluación de su propia organización, para conocer cuál es el nivel de ciberresiliencia que tienen implementado actualmente. Y para finalizar, solamente compartirles un poco lo que estoy haciendo en la actualidad, si les sirve de algo, lo que estamos haciendo aquí en la organización, esto siempre con el apoyo de Mari Carmen García, por supuesto, que muchos de ustedes conocen. ¿Cómo se convergen muchos de estos modelos? Tenemos el Cybersecurity Framework, tenemos los controles CIS, tenemos la base de datos de Mitre, estamos utilizando NIST, pero al mismo tiempo, algunos de estos que no se han mencionado el día de hoy, por ejemplo, el mismo BS 31111, que definitivamente recomiendo para el gobierno corporativo de ciberresiliencia, pero también lo que es la serie 27100. El 27100 que tiene los nuevos elementos de vocabulario para las normas ISO, que recuerden que ahora ya están siendo utilizadas para la nueva versión 27002, y también el ISO 27103, que define los modelos para ciberseguridad y que seguramente se estarán utilizando para los nuevos estándares de ciberresiliencia. Adicionalmente, lo mencionaron también algunos colegas, el NIST en la especificación 160, que nos da los elementos de técnicas específicas, ya un poco más en infraestructura y en elementos técnicos para poder implementar la ciberresiliencia. Y me despido solamente con una reflexión que me parece relevante. Solamente las organizaciones ciberresilientes tendrán la capacidad de sobrevivir ante los frecuentes ciberataques y frente al próximo gran evento disruptivo que enfrente la humanidad. Estamos ya en un momento en donde hemos protegido suficiente, hemos implementado muchos controles. Obviamente hay empresas que no lo han hecho, lo tienen que hacer, pero ya es momento de pensar más allá. Las inversiones tienen que ir orientadas también a protegernos de los posibles impactos al negocio en caso de que se materialice alguno de estos eventos. Muchísimas gracias por mi parte, gracias por esperar a este momento y bueno, le paso la palabra a mi querido amigo Rubén. Gracias, Mario. Como siempre, muy interesante todo lo que nos compartes. Pues mira, ahí en el chat ya hay algunas respuestas a tu invitación de participar en el tema que propones desarrollar. Creo que por ahí ya te han ido respondiendo. Pero quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta. Sé que por la hora, pues ya muchos ya quisieran irse a descansar o a cenar y algunos de los que estamos en otros horarios, pues a comer, ¿no? Sé que es luego complicado. Si quieren... ok, nos piden, Mario, si puedes volver a compartir la liga del Excel Claro que sí. que ofreces, por favor. Con mucho gusto, aquí está. Para que le tomen una este foto. Excel, Rubén, está basado en el estándar que hemos comentado el día de hoy, el BS 31111. Entonces creo que les dará una muy buena idea y les
Las mismas preguntas, primero contéstenlas ustedes como responsables de estos temas y ya después háganselas a la alta gerencia, a los diferentes directivos, para que puedan hacer un diagnóstico de cómo se encuentran y una idea de por dónde sería el camino para implementar ciberresiliencia. Muy bien, Mario, siempre muy útil. Pues miren, creo que no hay, me preguntas solo agradecimientos, igual que lo han hecho a todos los conferencistas de este track del primer día. Sí, a ver, me está preguntando que las consultas de las grabaciones, todas las grabaciones las vamos a centralizar y ya las iremos subiendo. Tengo entendido que las vamos a empezar a subir el fin de semana. Yo una vez terminado el evento, nada más les pediría un poquito de paciencia, pero sí, la idea de grabar es para que todos tengan manera de repasarlas, porque hay muchísima información y luego no es fácil ir tomando nota de todos los retos que quisieran ustedes hacer de manera personal. Sí, igual que el material, ¿sí? También igual las presentaciones serán compartidas. Sí, pues bueno, pues no me resta más que agradecerte, Mario, un abrazo. Gracias. Muchas gracias a todos. Yo les pediría, tenemos todavía unos minutitos y fíjense que preparamos un video que queríamos presentar en la sesión plenaria, pero Rudy Pinochet, de Chile, que estaba ayudándonos a prepararlo, pues terminó un poquito después, ¿no? Entonces, el video dura unos minutitos, me gustaría compartirlo. Antes de eso, pues nada más los invitaría a que revisen la agenda para el día de mañana en ambas pistas. Va a haber igual temas muy interesantes. El día de mañana, pues arrancamos a las 10, ya